De este artículo me parece interesante que veamos algunos conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Vayamos a la sección de conceptos fundamentales. Veamos clase, herencia, objeto y método. Esos cuatro conceptos. Empecemos por clase. Resaltemos esta primera oración. Una clase es una especie de plantilla. También hay otra forma de describir a una clase con otro concepto y es el de plano, que nos dice cómo se va a crear un objeto, un elemento. Ok, en la que se definen los atributos y métodos predeterminados de un tipo de objeto. Los atributos son, por ejemplo, las características, las propiedades. Pensemos, por ejemplo, en un celular. ¿Cuáles son los atributos? El tamaño de la pantalla, el procesador, la capacidad de memoria RAM, la capacidad de almacenamiento secundario, la marca, el año de fabricación y otros datos relevantes. Y los métodos, las operaciones de un tipo de objeto, que en este caso sería el celular. Pensemos en apagar, encender, abrir aplicación, instalar una aplicación, todas las operaciones relevantes relacionadas con ese dispositivo, con ese objeto. Dice además, esta plantilla se crea para poder crear objetos fácilmente. Como tenemos una plantilla, un molde, un plano, partimos, podemos construir elementos, instancias a partir de esa plantilla. Las veces que queramos, las veces que se requiera para resolver un problema. Por ejemplo, tenemos la plantilla del celular. A partir de esa plantilla se pueden crear, se pueden vender la cantidad de celulares que sea necesaria, por decirlo de esa manera. ¿Qué más dice por aquí? Al método de crear nuevos objetos mediante la lectura y recuperación de los atributos y métodos de una clase se le conoce como instanciación o también construcción. A ese proceso eh, se le pasa eventualmente información, puede requerir o no información para crear una instancia, un objeto. Ese método tiene un nombre especial o es un método especial dentro de la clase. Se le conoce como constructor o inicializador. Ok. En resumen, una clase es una plantilla, un molde o un plano desde el que podemos crear la n cantidad de objetos de instancias que necesitemos. Más adelante, cuando lleguemos a la parte práctica, comprenderemos mejor este concepto. Por ahora, nos quedamos con la definición. Lo importante es pensar en la parte práctica para poder aterrizar ese concepto. Leamos unas pocas oraciones de la parte de herencia. Empecemos con esta oración. A ver, por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D. Es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. ¿Eso qué significa? Tenemos una clase que podemos llamar clase padre. A esta clase la llamamos C. La clase C es la clase base o clase padre. Ok. Y esa clase tiene definidos un montón de varios métodos y atributos. Luego creamos otra clase, la clase D. A esa clase la llamaremos o la
podemos distinguir como subclase. Es una clase que depende o que hereda de la funcionalidad y de los datos que provee la clase C. Y la clase D no tiene necesidad de volver a reescribir todos esos métodos ni tampoco todos esos atributos para generar su definición. Para escribir su definición únicamente nos quedamos con los elementos, con los atributos, con los métodos que son particulares de D. Los que ya están definidos en C no los debemos redefinir. Cuando no sea necesario, no se deben redefinir porque la idea con la herencia es reutilizar el código que ya está definido en una clase padre, en una superclase. Resaltemos otra oración. Es importante que leamos todos estos contenidos. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y variables registrados como públicos o public en C. Luego veremos de qué se trata todo esto, pero básicamente lo que nos están diciendo es lo que se ofrece de la clase C y que se puede heredar de otras clases, desde otras clases, se conoce como public. Los demás elementos que no se pueden heredar son marcados como privados o private. Muy bien. Otra oración. A ver, hasta este punto. Los componentes registrados como private o privados también se heredan, pero se mantienen escondidos al programador y solo pueden ser accedidos a través de otros métodos públicos. Cuando dice que quedan o se mantienen escondidos, es que el programador no los puede utilizar de forma directa. Quedan ocultos y solamente quedan disponibles en la clase padre, desde donde se está heredando. Ok. Avancemos al concepto de objeto. Resaltemos esta breve oración. Instancia de una clase. Instancia es sinónimo de objeto. La clase es el molde y el objeto es el artefacto que se crea a partir de ese molde. Pensemos, por ejemplo, en un molde de hacer galletas. La galleta es el objeto y la clase es el molde de hacer galletas. Resaltemos esta otra oración. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos. Notemos que aquí nombran la palabra clave entidad. Cada objeto es único. Cada objeto es único en memoria. Cada vez que creamos una instancia o un objeto, se le asigna una locación en la memoria principal del sistema. Eso le asigna una propiedad de distinción única. Está ocupando una memoria diferente, una dirección en memoria diferente. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, también se les conoce como datos, y de comportamiento o funcionalidad. La funcionalidad está representada por métodos. También se les puede llamar funciones, pero en términos de programación orientada a objeto, nos quedamos con métodos. Los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Cuando se llaman, se invocan desde otro lugar, desde otra sección de código. ¿Qué más dice por aquí? Se corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea. Al principio dijimos que la programación orientada a objetos refleja el mundo o emula el mundo real en términos de código, en términos de software, artefactos de código.
o con objetos internos del sistema, cuando se manipula, por ejemplo, el almacenamiento, las conexiones a red, etc. Para finalizar, hablemos de método. Algoritmo asociado a un objeto o a una clase de objetos. Hay métodos que son de instancia y hay métodos que son de clase. Los métodos que son de clase proveen la misma funcionalidad para todos los objetos, con valores que son compartidos. Y los métodos de instancia son propios de cada objeto, de cada instancia, cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. A ese mensaje se le llama o se le conoce como invocación. Tenemos un objeto y el objeto tiene un método. Cuando llamamos ese método, se realiza la operación de invocación. Pensemos, por ejemplo, en el teléfono, para seguir con ese ejemplo. Cuando invocamos, por decirlo de esta manera, el método de encender, ese objeto reacciona a esa llamada, a, esa, a ese mensaje, que es el de encenderse, en este caso, de iniciar el sistema operativo y algunas aplicaciones. Desde el punto de vista del comportamiento es lo que el objeto puede hacer. El comportamiento. Ok, la funcionalidad que provee el objeto. Y ya para finalizar, un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto. Pensemos, por ejemplo, cuando encendemos el celular, se cambian varias propiedades de varios datos de ese celular. La batería se está consumiendo, el nivel de batería va bajando. Entonces, la propiedad que lleva, por decirlo así, el rastro de el nivel de batería va cambiando a medida que se vaya consumiendo recursos de ese dispositivo, de la batería. Ok, continuaremos en el siguiente video.